Todos hemos soñado con tener superpoderes en algún punto de nuestras vidas, pero la mayoría de nosotros tiene que aceptar la cruel realidad. Las mutaciones en realidad son mucho más normales de lo que creemos. Cuando dos células se duplican para crear un nuevo organismo, también lo hace el ADN. Este es una lista de instrucciones que le dice a la célula qué hacer y cómo hacerlo. Hay veces que esta duplicación no es del todo perfecta y aleatoriamente se genera un cambio. Y es muy probable que los hijos de estos pequeños mutantes también adquieran dicha habilidad. Pero las habilidades supernaturales simplemente no son posibles. O sí lo son. Existen rarísimos casos donde la persona tiene habilidades totalmente fuera de lo común. Claro, no son superpoderes como los de X-Men, que aunque tienen una lógica, por ejemplo Cíclope, que metaboliza la luz estelar para lanzar rayos por los ojos, o que Magneto posee un alto nivel de electrolitos en la sangre, que incrementan su campo biomagnético y lo alinean con el terrestre, para así poder lanzar metales a altas velocidades, licuarlos, reformarlos e incluso manipular el hierro en el flujo sanguíneo humano. Aunque tengan una supuesta explicación, esto no es más que ficción. Ya habiendo aclarado lo que es una mutación, en este video veremos a 6 mutantes reales con habilidades únicas y totalmente increíbles. Puesto número 6. Machan Gun es un hombre que dice tener una capacidad única. Él dice poder tocar cables llenos de electricidad y no sentir ningún tipo de dolor. Cuenta que descubrió sus poderes de mera casualidad. Un día se averió su televisor. Al intentar arreglar la caja de fusibles, accidentalmente tocó un cable vivo. Normalmente, este tipo de historias terminan con personas paradas alrededor de un ataúd y contando las mejores aventuras de Xiangan. Pero en lugar de haber muerto electrocutado, no le sucedió nada y decidió tocar los cables una vez más, solo para verificar. Él dice que cuando esto sucede no siente dolor e incluso bromea diciendo que siente más energía. Puesto número 5. Dean Kardeces. Él es un corredor americano de distancias largas, capaz de increíbles hazañas de resistencia como correr 50 maratones en 50 ciudades distintas en 50 días consecutivos. Él ha corrido un par de maratones en cada continente y corrió 350 millas sin parar después de 3 noches sin dormir. En 2007, Dean trató de correr desde Nueva York hasta San Francisco, pero lamentablemente tuvo que parar en San Luis devastado por la decepción. Este hombre tiene tales niveles de resistencia que correr 1000 millas es decepcionante para él. Tiene una impresionante lista de logros, tanto así que cuando la revista Time lo enlistó como una de las 100 personas más influyentes en 2007, la única cosa negativa que encontraron fue que tuvo que parar su carrera a través de Estados Unidos. Luego de esto, realzándose, completó el mismo recorrido en 2010 en 75 días. Puesto número 4. Steven Wilshire tiene una memoria visual asombrosa. Puede mirar una ciudad y luego dibujarla de memoria, con cada uno de sus edificios en su lugar exacto y con medidas perfectas en proporción a la vista real. Edificios, ventanas, arcos, puertas, con casi todo pequeño detalle en su lugar. Sus primeras palabras fueron papel y pluma. Él ha estado viajando por el mundo por 25 años, en una misión de dibujar de memoria la mayor cantidad de ciudades y paisajes posibles. Puesto número 3. Kim Peek también fue recordado por su increíble memoria. Recordaba absolutamente todo. Lamentablemente murió en 2009, habiendo memorizado perfectamente 12.000 libros. Una de las razones por las que le fue posible recordar tantos libros es porque podía leer 2 páginas a la vez, una con cada ojo. Suena ridículo, pero al parecer el ser humano es capaz de hacerlo. Peek es probablemente el mejor caso de memoria fotográfica que existe, capaz de recordar el 98% de todo lo que ha experimentado. En comparación, la mayoría de nosotros ni siquiera recordamos el 98% de la frase anterior. Muchos se preguntaron cómo es que funcionaba su cerebro, ya que podían preguntarle cosas como qué día fue el 27 de marzo de 1523, y él instantáneamente contestar martes, siendo su respuesta correcta. Puesto número 2. Wim Hof, el hombre a prueba de frío. Él es un alemán con la increíble habilidad de poder soportar temperaturas extremas, lo cual ha probado nadando en aguas congeladas y siendo completamente enterrado en hielo. También ha escalado el monte Everest solo con un short. Ha sido nombrado el hombre de hielo. Puesto número 1. Isao Machi. Es un japonés con reflejos superhumanos, los cuales usa estereotípicamente para hacer todo tipo de trucos impresionantes con una katana, como pelar una manzana o cortar la mitad de un proyectil diminuto en el aire. Lo misterioso es que estas diminutas municiones viajan a 84 metros por segundo, demasiado rápido para ser captadas por el ojo humano, y mucho menos identificar dónde hacer el corte en el pequeño alim.
Esto lo hace gracias a sus extraordinarios reflejos y a una muy buena capacidad predictiva. Estas personas son lo más parecido que veremos a los mutantes de X-Men en la vida real. Si tuvieras la posibilidad de elegir, ¿qué poder te gustaría tener? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.